Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí como siempre con el Cafu Copyright cargado y las antenas bien puestas para traerles la información superíndice 3N jugosa y los rumores candentes de la Faru Dula otomana. Y du copyright déjenme decirles que hoy tenemos un plato fuerte, un manjar digno de los paladares exigentes del mundo del chisme. Hoy vamos a hablar de una pareja que, digámoslo como es, nos tiene a todos al borde del asiento desde hace aún más menos Can Yaman y Demet Özdemir. Y no, desafortunadamente no es sobre una reconciliación superíndice 3N que nos haga gritar de alegría, aunque sigo cruzando los dedos y ustedes también copyright N, su copyright, sino de algo mucho complejo. Prepúrense porque hoy vamos a analizar una situación superíndice 3N que, según parece, tiene a Demet realmente aterrada y que podría estar relacionada con una de sus peores pesadillas. Lo escucharon bien, su peor pesadilla. Y no estamos hablando de que se le acabe el maquillaje o que se le rompa un tacú superíndice 3N en la alfombra roja, sino de algo mucho profundo y que toca fibras sensibles de su vida personal y profesional. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este salseo, du copyright déjenme recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A su estar al dúa con todas las noticias, los chismes jugosos, los análisis profundos, las exclusivas que nadie tiene y por supuesto mis opiniones sin filtro del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto activen la campanita, esa campanita traicionera que a veces no avisa, pero igual hay que activarla, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Porque acu, mi gente, les doy el chisme completo con pelos y más menos sales y sin censura. Bien, ahora dejemos de rodeos y vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulaciones y rumores. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, que para los que no la conocen corran a verla, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla a niveles copyright ricos y todos, absolutamente todos, queríamos verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron un romance como tal, hubo momentos que nos hicieron creer que algo que una simple amistad existía entre ellos. Besos robados capturados por paps hambrientos de exclusivas, miradas intensas que derretieron un iceberg, gestos lidos que encendieron todas las alarmas, la lista es larga, y la tenemos bien documentada en este canal. Pero el tiempo pasó superíndice 3, ambos tomaron caminos separados, y la ilusión superíndice 3N de verlos juntos se fue diluyendo como un azúcar en el tu copyright. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que, como todos sabemos, no duró superíndice 3 mucho. Un matrimonio que, seamos honestos, desde el principio no convenció a muchos fans. Y Can ha estado ocupado con su carrera internacional, proyectos en Italia y Hungría, donde lo aman con locura, y un sinfín de portadas en revistas de todo el mundo. Can, un hombre que levanta pasiones donde quiera que va, y no es para menos. Entonces, du superíndice 3 de entra la pesadilla de Demet en todo esto. Acu es donde la cosa se pone realmente jugosa. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre un posible proyecto que involucrará nuevamente a Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Un proyecto que los reunirá en la pantalla, una vez Al principio, como era de esperarse, todos los fans se emocionaron como ni más menos con un dulce nuevo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo era simplemente irresistible. La idea de revivir esa magia, esa química explosiva que nos hizo suspirar a todos, era demasiado tentadora. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de comentarios y las expectativas se dispararon por las nubes. Sin embargo, con el pasar de los días, la euforia fue dando paso a la preocupación superíndice 3N. Empezaron a surgir detalles sobre el proyecto que no gustaron a muchos, especialmente a los seguidores de Demet. Se hablaba de un guión que explotaba la nostalgia de Erkenci Kuay de una manera un tanto burda, por decirlo suavemente. Escenas repetitivas que parecían sacadas de un corta y pega, diálogos forzados que no fluían con naturalidad y una trama que, según algunas fuentes, y mis propias fuentes, que son muy confiables, no le hace justicia a la evolución superíndice 3N que ambos actores han tenido en sus carreras. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 las alarmas, lo que hizo sonar todas las sirenas de advertencia,
fue la información superíndice 3N de que el proyecto podría estar siendo impulsado por un productor con una reputación superíndice 3N bastante cuestionable. Un productor conocido en la industria por explotar la imagen de sus actores hasta la saciedad, por imponer condiciones abusivas en los contratos o contratos que parecen escritos por el mismo diablo, y lo peor de todo, por no respetar la privacidad de sus artistas. Un productor que según dicen las malas lenguas, y yo les creo porque las malas lenguas casi nunca se equivocan, ve a sus actores como simples objetos, como mercancua que puede manipular a su antojo para obtener el máximo beneficio econu superíndice 3 mico. Y aquí es donde entra en juego la peor pesadilla de Demet. A lo largo de su carrera, Demet ha sido muy celosa con su vida privada. Ha luchado constantemente por mantener su intimidad a salvo de los medios y de los fans ese obsesivos. Y la idea de trabajar con un productor que no respeta esos límites, que podrá exponerla a situaciones incu superíndice 3 modas frente a las CU maras y fuera de ellas, que podrá utilizar su imagen para fines publicitarios sin su consentimiento, la tiene, según fuentes cercanas y muy cercanas, realmente aterrada. Aterrada hasta el punto de no poder dormir por las noches, según me contaron. Pero la cosa no termina aún. Otro factor que contribuye a la angustia de Demet es la posibilidad de que este proyecto reabra heridas del pasado. Como dijimos antes, la relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema delicado, un tema lleno de matices y secretos a voces. La presión superíndice 3N medio urtica, las expectativas desmedidas de los fans y los rumores constantes pudieron haber afectado su vínculo. Y la idea de volver a trabajar juntos, de revivir esa química, ya sea real o actuada, frente a las CU maras, podrá ser un detonante para viejos problemas, conflictos no resueltos y sentimientos reprimidos. Un verdadero campo minado emocional. Además de ese, no podemos olvidar que Demet acaba de salir de un divorcio. Un divorcio que según se rumorea, y los rumores, como ya les dije, casi siempre tienen algo de verdad, fue bastante doloroso y complicado. La idea de tener que lidiar con todo este drama, sumado a la presión superíndice 3N de trabajar con Can en un proyecto potencialmente problemático, es comprensible que la tenga al borde del colapso. Es tú cargando con una mochila llena de piedras, mi gente, y no es fácil caminar a su. Pero copyright dice Can llaman de todo esto. Hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre el proyecto. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que es tú, al tanto de las preocupaciones de Demet y que es tú dispuesto a apoyarla en lo que necesite. De hecho, se dice que Can podrá estar utilizando su influencia, que es mucha, no lo olvidemos, para intentar cambiar algunos aspectos del proyecto, para hacerlo ese atractivo para Demet y para proteger su privacidad. Se rumorea que ha hablado directamente con el productor, exigiendo garantías de que Demet será tratada con respeto y que su intimidad será protegida a toda costa. Bravo por Can. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N, la pregunta que todos nos hacemos y que nos quita el sueño más menos o, es, ¿Demet aceptará finalmente participar en este proyecto? La respuesta por ahora, es incierta. Todo dependerá de si el productor está dispuesto a ceder a sus exigencias, de si el guión se modifica para hacerle justicia a su personaje y a su talento. Y de si Can es capaz de brindarle el apoyo y la seguridad que necesita para sentirse CU superíndice 3 moda y protegida. La pelota estuvo en su cancha, mi gente, y la decisión superíndice 3N no es nada fácil. Lo que podemos afirmar con certeza es que Demet se encuentra en una encrucijada. Una encrucijada en la que debe elegir entre la oportunidad de revivir la magia de Erkenci Kwai y el riesgo de enfrentarse a su peor pesadilla. Una decisión superíndice 3N difícil, sin duda, que podrá marcar un antes y un después copyright ese en su carrera y en su vida personal. ¿Y ustedes, copyright, creen que deberá hacer Demet? Deberá arriesgarse y aceptar el proyecto, apostando por la posibilidad de revivir viejos tiempos y complacer a sus fans, o deberá priorizar su tranquilidad y alejarse de esta situación superíndice 3N potencialmente conflictiva, protegiendo su salud mental y su bienestar emocional? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este embrollo. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son rumores y especulaciones basadas en información superíndice 3N de fuentes cercanas a los actores. No tenemos la verdad absoluta, aunque a veces siento que estamos muy cerca,
y como siempre, les invitamos a tomar todo con pinzas y a formarse su propia opinión superíndice 3N. Para resumir lo que hemos visto hoy, tenemos a Demet Özdemir posiblemente aterrada por un nuevo proyecto que la reunirá con Can Yaman, no por la idea de trabajar con Can en su, sino por las condiciones turbias del proyecto, el productor involucrado, que parece sacado de una película de terror, y el potencial riesgo para su privacidad y su tranquilidad. La situación superíndice 3N la ha puesto al borde del precipicio, enfrentándola a una decisión superíndice 3N crucial que podrá revivir viejas heridas, desencadenar nuevos problemas y poner en riesgo su bienestar emocional. Una situación superíndice 3N delicada que requiere mucha reflexión superíndice 3N y Valen. ¡Ua! Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor chisme turco del internet. Ahora su CU copyright denme en los comentarios, copyright les pareció superíndice 3 todo este drama? ¿Creen que Demet deberá trabajar con Can nuevamente? ¿O deberá alejarse de todo esto y buscar proyectos seguros y respetuosos? Los leo con atención superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el salseo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. A su que era darle con todo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejar su opinión superíndice 3N en los comentarios. Quiero saber qué copyright piensan de todo este luo.